Hoy viajaremos a la historia del arte, desde la majestuosidad del Partenón en Grecia hasta el detallado relato bordado en el tapiz de Bayeus. El Partenón, ubicado en Atenas, Grecia, es una obra maestra de la arquitectura clásica griega dedicada a la diosa Atenea. La composición del Partenón sigue el canon del orden dórico con sus columnas robustas y sin base. Su planta rectangular se organiza en torno a una estructura de columnas que rodea la cella. Su diseño se basa en principios matemáticos y ópticos como la énfasis, para crear una experiencia de perfección visual y contrarrestar las distorsiones ópticas que recibimos naturalmente. Construido casi en su totalidad con el mármol de Monte Pantélico, el Partenón exhibe una técnica de construcción precisa, con bloques de mármol que encajan a la perfección en la escultura, tanto en frontones como en el friso. Fue realizada por Fidias y su taller utilizando las técnicas de alto y bajo relieve. El Partenón no solo era un templo, sino también un símbolo de poder y riqueza de Atenas. Su función principal era albergar la monumental estatua de Atenea Partenos, la Virgen, una obra de Fidias en oro y marfil. Además sirvió como tesoro de la diga de Delos, mostrando el control de Atenas sobre sus aliados. Simbolizaba la victoria y sobre todos los persas la democracia ateniense y el poderío cultural y militar de la ciudad. El Partenón, erigido entre los años 447 y 432 a.C., es el templo más emblemático de la antigua Grecia y su símbolo máximo de la Atenas clásica. Su construcción fue promovida por Pericles dentro del ambicioso programa de embellecimiento de la Acrópolis tras las guerras médicas. Aunque el edificio no tiene un autor único, los arquitectos principales fueron Ictinios y Calícrates, bajo la supervisión del escultor Fidias, quien además diseñó el colosal estatua de Atenea Partenos que presidía en el interior. El Partenón pertenece al estilo dórico clásico, aunque incorpora equilibrio y características del arte griego religioso clásico. Su arquitectura se basa en proporciones matemáticas y ópticas sutiles. Culturalmente, el Partenón refleja la grandeza de la civilización del siglo V a.C., conocida como el siglo de oro de Atenas. En suma, el Partenón es un testimonio de la unión entre arte, religión, política y filosofía de la Atenas clásica y un modelo arquitectónico que marcó profundamente la historia del arte occidental. A continuación hablaremos sobre el tapiz de Bayeux, también conocido como tapiz de la reina Matilde. Esta es una obra maestra del arte medieval creada a mediados del siglo XI. Referente a la composición de la obra, notamos que esta tiene una narrativa visual, debido a que relata la historia de la conquista normanda de Inglaterra en 1066. Además, su estructura se encuentra conformada por escenas horizontales que se ven guiadas por una línea central. En la obra es posible apreciar colores como ocre, marrón, verde, rojo y azul. Sin embargo, es necesario analizar el simbolismo, ya que, dependiendo del estatus y la clase social del personaje representado, los colores que éste utiliza en su ropaje llegan a variar, siendo un ejemplo el uso de tonalidades rojas para personajes importantes. Referente a la forma, notamos que las figuras fueron representadas de manera esquemática, algo típico del arte románico. Además, referente a la jerarquía, los personajes más importantes tienen mayor tamaño y, en el movimiento, las figuras se repiten en secuencias para simular acciones como caballos galopando o lanzas en movimiento. Contrario a su denominación como un tapiz, esta obra de arte es un bordado. Sus dimensiones son 70 metros de largo y 50 centímetros de alto. Entre sus materiales encontramos lino natural como base e hilos de lana teñida para el bordado. Estudiando el simbolismo, notamos que la obra es una especie de propaganda política que justifica la invasión normanda. Además, nos muestra símbolos religiosos como escenas de juramento sobre reliquias. E incluso, referente a la cultura, notamos la creencia en animales fantásticos como grifos o centauros. La función original de la obra era ser una crónica histórica, pues relataba la conquista normanda de Guillermo a Inglaterra. Además, tenía cierto carácter educativo, pues mediante sus imágenes buscaba educar a la población analfabeta. Además, funcionaba como una propaganda de la legitimidad del reinado de Guillermo. Se desconoce el autor de la obra, pero analizando el contexto histórico podemos notar que la obra refleja la fusión cultural tras la conquista normanda, pues fusiona elementos del arte románico como la estructura narrativa,
con elementos de la tradición anglosajona, como lo son el bordado detallado y los bordes decorativos. En conclusión, es posible indicar que estas obras nos recuerdan cómo el arte trasciende el tiempo, revelando la identidad y la memoria de las civilizaciones que lo crearon.